Manipulé mi celda para que pudiera permanecer abierta, y recuerdo ese día como si fuera ayer. Todos estaban fuera para el desayuno, moviéndose, formándose en la cola, yendo por su comida. Y cuando todos regresaron a sus celdas, era hora de que se cerraran. Pero mi celda estaba arreglada de cierta manera, así que se cerraría pero no se bloquearía. Y entonces, cuando el oficial hizo su última ronda, yo iba a salir y ahorcarme. Tenía todo listo, preparado. Estaba sentado en mi litera y estaba contemplando la idea. Viendo la escena en mi cabeza, había algo por dentro que simplemente no estaba convencido. Solo sentí dentro mío, tiene que haber otra salida. No sé de dónde vino eso en ese momento, pero te prometo, en ese mismo momento, escuché la voz de Dios en mi celda diciendo, pruébame. La vida antes de Jesús. Podría describirla en 2 palabras. Diría, sin Jesús. Digo eso porque al crecer en D.C., en el barrio al que llamaban Paraíso, un nombre curioso para un proyecto de barrio. En ese barrio había mucha criminalidad, violencia, drogas, pero no pandillas. Ya sabes, D.C. es más como barrios. Entonces, del barrio o calle de donde fueras, eso era como tu marca, lo que representabas, pero aún así eran las mismas tonterías, mismo drama, misma mentalidad viciosa, mentalidad de cangrejos. Yo tenía a mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas, y de hecho íbamos a la iglesia. Pero es irónica, la razón por la que digo sin Jesús es porque nosotros íbamos a la iglesia, pero no sabía nada sobre Jesús. Nada. Mi madre escuchaba mucho a Kirk Franklin, y era extraño, porque recuerdo que había una canción bonita que me gustaba mucho, y cuando estaba preparando drogas y cosas para vender en las esquinas, a veces quería escuchar esa canción. Estaba vendiendo drogas al son de Kirk Franklin, algo completamente contradictorio con los valores cristianos. Kirk Franklin era un músico cristiano, ¿no? Entonces él está como poniendo sobre la mesa esto que sucede mucho, ¿no? Que por ahí uno crece en un hogar cristiano y de repente hay música cristiana en tus oídos, en tu corazón y fuiste a la escuelita dominical de niño, pero cuando creces tu vida toma otro rumbo, ¿no? Entonces él está diciendo, yo literalmente estaba vendiendo drogas, estaba haciendo cualquier cosa con mi vida, pero al ritmo de música cristiana. Era muy confuso. Mis padres asistían a la iglesia. Íbamos a la iglesia desde pequeños. Ni siquiera lo consideraba un estilo de vida. Sabes, era como ir a la iglesia solo porque estaba en el barrio. Aquí es donde la gente va cuando quiere sentirse mejor y prepararse para la semana. Eso es lo que yo pensaba que era la iglesia. No tenía deseos de Dios, deseos de iglesia. No tenía anhelos espirituales de ningún tipo. Todo lo que sabía era que cuando salía a la calle había cientos de personas en mi barrio porque vengo de un proyecto habitacional. La diferencia entre los proyectos y las calles diferentes es que incluso tienes rejas que te rodean, que te encierran, ¿sabes? O hay diferentes edificios que conforman como un solo vecindario. Entonces, no es como calles por donde pasan autos. Es como todos los que viven aquí salen afuera. Así que puedes haber 200 personas afuera en un momento dado. Sabía que cuando salía afuera, eso es lo que veía. Veía dinero, veía autos bonitos, veía ropa elegante. También veía personas que, por decirlo de alguna manera, se querían y eran como familia. Porque en mi casa, la estructura familiar no era tan fuerte como ahora sé que podría haber sido, ¿sabes? Entonces, cuando estás afuera, todos son felices de verte. Quizás estaba en casa, preparándome, cepillándome los dientes, y recibía una visita, y eran mis amigos que ya me estaban esperando para salir. Se sentía bien, ¿sabes? Que alguien quiera pasar tiempo contigo, y eso me atraía mucho, porque en mi casa teníamos dificultades. Mi papá era el único que trabajaba. Mi mamá tiene complicaciones, ¿verdad? Así que no podía trabajar mucho. Tiene complicaciones auditivas, por lo que no podía obtener ciertos empleos. Mis hermanas y yo somos más o menos de la misma edad. Éramos pequeños, así que por supuesto no trabajábamos. Mi papá se esforzaba demasiado. Era mucho que soportar. Ahora que miro atrás, realmente lo respeto por el duro trabajo que tuvo que hacer. Pero en aquel entonces, como niño, uno solo ve que no tiene nada. Y veías a tus padres como si no estuvieran haciendo nada por ti. Ves a otros niños y todos viviendo en la misma comunidad, ¿verdad? Pero, ¿por qué ellos tienen y yo no?
Así que en mi casa, realmente nadie se preocupaba mucho por los demás o mostraba que lo hacían, ¿cierto? Siempre se trataba de que mi papá intentara sobrevivir, de que mi mamá intentara estar contenta con su situación, mis hermanas intentando salir adelante como mujeres. Y yo, ahora estoy en las calles. Así fue como viví mi vida creciendo. Empecé a hacer cosas de la calle alrededor de los 12 años. Empecé a vender drogas a los 12. Recuerdo una vez que fui a la casa de alguien y literalmente me vendió la droga a los 12 años y no le pareció gran cosa. Y desde ese día en adelante fui un traficante de drogas. Y la gente literalmente me compraba drogas. Adultos, gente, madres. Eran algunos de los padres de mis amigos quienes me compraban drogas. Esto es súper triste de escuchar. Y no deja de llamarme la atención, ¿no? Porque, bueno, él es un testimonio de Estados Unidos, que es primer mundo comparado por ahí a América Latina, y esto pasa mucho en nuestro continente, y escuchar que pasa también en otros lados es como, wow, esto realmente es un problema serio y un problema global, ¿no? Chicos usados para vender drogas, es muy duro, muy triste. Algunos sabían, algunos no. Así que cuando eso ocurría, no me sentía poderoso, pero sentía como que, hombre, podía tomar esto y construir algo y tener algo propio. Porque cuando creces en un ambiente que es medio inestable, quieres algo para ti, algo que puedas llamar tuyo, algo que nadie pueda quitarte, que puedas hacer por ti mismo y sobrevivir. Así que pensé que el ser un traficante, ¿verdad? Era como que iba a ser un nombre por mí mismo. Ya sabes, en DC tienes todos estos grandes traficantes de drogas. Quiero decir, puedes encender YouTube y simplemente buscar traficantes de drogas de DC y verás todo tipo de traficantes. Y pensé en mi mente que un día seré alguien a quien alguien mire con admiración o vea su estilo de vida, porque así es como me sentía. Es extraño cuando sientes que eres bueno haciendo algo malo, como que se te da. Y he aquí viviendo ese estilo de vida desde que tenía 12 hasta los 22 años, durante una década seguida. Estaba muy enredado. Intenté hacer todo lo posible por hacerme un nombre. A todos mis amigos, literalmente les enseñé a vender drogas, ¿ok? Recuerdo una vez que fui a la ventana de mi mejor amigo. Vivía en el primer piso y tuve que pasar mi mano por la reja negra de una ventana, porque en estos proyectos habitacionales, cuando son varios peligrosos, colocan esta especie de reyes en las ventanas ya que alguien podría trepar y entrar por tu ventana. Entonces, ponen esas rejas de acero negro alrededor de tu ventana. Así que tuve que meter mi mano por ahí y darle golpecitos a su ventana y le dije, oye, ¿quieres ganar algo de dinero? Estoy vendiendo drogas, puedes venir conmigo. Y lo traje a mi equipo y a todos mis otros amigos y empezamos a vender drogas. Pero al vender drogas, ahora tienes que proteger lo tuyo porque hay otras personas a las que no les gusta lo que estás haciendo. Hay quienes te miran de cierta manera y ahora que tienes dinero, ellos quieren quitarte lo que tienes. Así que tuvimos que empezar a cargar armas. Yo llevaba un arma desde los 12 años, un niño de 12 años andando armado. Metía armas a la escuela. Viajaba con armas en el autobús, a los 12 años. Ahora no puedo imaginar ver a un niño de 12 años caminando y que lleve un arma encima. No me lo podría imaginar. Pero eso es lo que hacía, intentando proteger lo mío. Y cuando cargas armas, o terminas encarcelado por ello, o tienes que utilizarlas. Y en mi caso, fue una situación en la que la usé. Usé un arma para quitarle la vida a alguien. A los 22 años. Ahora miro atrás y me arrepiento de esa situación con todo lo que tengo. Hoy veo tantas formas en que podría haber sido diferente, pero no puedo deshacerlo. Ahora entiendo que todos tienen una decisión que tomar. No estás obligado a hacer nada en esos tiempos y en esos momentos cuando sientes que no hay otra salida. Desearía que alguien me hubiera dicho, no. No tienes que hacerlo. Siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Dependiendo de tu entorno, este te hablará y te dirá cómo pensar, cómo reaccionar. Y en aquel entonces no elegí el entorno correcto para estar. Y eso me llevó a quitarle la vida a alguien más. Recuerdo una vez cuando estaba encerrado y hablaba de mi situación con alguien y me miraron y dijeron, eso no es normal.
y pensé que era una respuesta algo ruda al contarles mi historia. Yo estaba como, ¿qué quieres decir con que no es normal? Pero él me respondió, lo cuentas como si hubieras tenido que hacerlo, como si fuera normal, como si fuera la reacción normal a algo. Tuvieron que decirme, la gente simplemente no anda por ahí con armas. Eso no es lo normal. Y eso me impactó. Estaba como, ¿eso no es lo normal? De alguna manera eso me despertó en ese momento. Pero ya estaba encerrado y enfrentando una condena de cadena perpetua por asesinato en primer grado. Y hombre estaba sentado en esa celda. Y la realidad me golpeó en cuanto esas puertas mecánicas empezaron a moverse por sí mismas y hacen como un sonido de metal, clan, clan. Y luego bam, boom, la puerta se cierra de golpe. Para que sepas que no puedes forzarla para abrirla. No puedes encontrar una forma de salir de esto. Estás aquí. Y yo estaba sentado ahí como sin habla. Allí estaba yo. Estoy enfrentado al resultado de una decisión en mi vida en que pensé que había tomado el control. Y ahora no tenía ningún control de mi vida. Pensé que lo que estaba haciendo con mi vida era lo que se tenía que hacer. Pero ahora estoy aquí enfrentando mi vida y no tengo control. Y estoy sentado allí reflexionando. La prisión es tan ruidosa. La cárcel es un lugar muy ruidoso. Solo imagina 120 personas, al menos una persona hablando con alguien. Esos son 60 conversaciones sucediendo al mismo tiempo. Es tan caótico, es difícil pensar, es difícil relajarse. Es solo ruido fuerte todo el día. Así que estoy ahí sentado tratando de pensar, intentando reflexionar sobre mi vida, pero hay tanta confusión alrededor. Estoy sentado en mi litera y me pregunto, ¿cómo terminé en esta situación? ¿Cómo llegó mi vida a esto? Cuando simplemente pensé que donde crecí y las cosas que estaban pasando, eso es lo que necesitaba hacer. Pero ahora era confrontado por aquella decisión. Y aquí está el punto. Sabes que eres especial o que Dios te está señalando cuando tú eres el único condenado entre otros que parecieran salirse con la suya. Pero en ese momento, esa no era mi mentalidad. Quería salir de ahí, porque en mi vecindario la gente encuentra una salida. Pensando en aquel entonces, en cómo estaba mi mente cuando has sido encarcelado por un asesinato o un cargo violento que implica acabar con la vida de alguien, dicen que es la pena más difícil de sentenciar. Así que internamente pensaba, puedo salir de esto. Y estaba sentado en mi litera solo pensando, ¿cómo voy a ganar en esta situación? ¿Cómo voy a salir de esto? Dos cosas me vinieron a la mente. Dije, no quiero pasar el resto de mi vida en prisión. Eso no es una opción. No terminaré aquí. Eso no es lo que pensé que mi historia iba a ser. Así no es como pensé que la gente hablaría de mí y mi nombre se transmitiría por las calles. Estaba negado. Y no quería salir y tener que vivir de la misma manera y potencialmente tener que seguir haciendo ese tipo de cosas. Tampoco quería eso. Y tampoco quería que nadie me quitara la vida. Así que dije, sé cómo puedo ganar. Simplemente tomaré mi propia vida. Y lo pensé. Y tenía sentido. Tenía sentido no porque estuviera pasando por mucho dolor o estrés o presión. Tenía sentido porque aún quería estar en control hasta el punto de que estaba dispuesto a quitarme la vida solo para poder seguir manteniendo el control de mi destino. Algo despiadado. Y estaba convencido porque eso es lo que haría el orgullo. El orgullo te hace estar convencido de cosas que crees que puedes controlar. Así que dije, está bien. Hablando conmigo mismo pensé, eso haré. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero eso haré. Estoy como, ok. Y por el tipo de persona que era, si algo me venía a la mente para hacer, nunca lo dudaba. No me importaba lo que pensaran los demás. No pensaba en la familia. No pensé en escribir una nota o dejar algo para un ser querido. Tenía un hijo que en ese momento tenía 2 años y tampoco pensé en él. Simplemente estaba como, así es como quiero que sea mi historia. Es extraño porque ahora miro hacia atrás y pienso, ¿cómo pensé que ganar era quitarme la vida? Así que en ese momento dije,
Solo voy a planearlo. Lo planifiqué. Descubrí cómo manipular mi celda para mantenerla sin cerrar, para poder salir corriendo a la parte alta. Porque en prisión, en algunas o en la mayoría, hay dos niveles. Tienes un nivel inferior donde hay celdas alrededor y en medio hay mesas donde la gente come. Y luego tienes un nivel superior con celdas alrededor, ¿verdad? Sin nada en medio, solo espacio. Normalmente cuando entras a prisión, tienes un puerto sólido donde hay un pasillo y una puerta. Es como si el exterior del piso de la prisión en el que estás tuviera una puerta exterior. Entras, luego tienes que esperar dentro de una habitación y luego hay otra puerta por la que te hacen pasar. Así que dije, está bien. Al menos les tomará 1 minuto o 2 a los guardias correr a este piso. Luego ellos tendrán que ser autorizados para entrar. Luego tendrán que esperar a que esa puerta se cierre y luego ser autorizados para otra puerta. Así que pensaba como, tendré algo de tiempo para salir corriendo de mi celda, correr al nivel superior y ahorcarme, y tomará al menos 3, 4 minutos antes de que vengan a buscarme, si no más. Y eso si pudieran venir, porque el guardia del piso no puede hacer nada, ya que tiene que mantener el orden para el resto de los reclusos. No pueden simplemente atender una sola situación, tienen que pedir ayuda, así que literalmente tendrían que verme colgando mientras levantan el teléfono y piden ayuda, y quizás ni siquiera puedan venir. Así que dije, así es como lo voy a hacer. Preparé mi celda de tal manera que pudiera permanecer sin cerrarse, y recuerdo el día como si fuera ayer. Todos estaban fuera para el desayuno y se movían, haciendo fila para recoger su comida. Y cuando todos volvieron a sus celdas y era hora de que cerraran, mi celda estaba arreglada de cierta manera que se cerraría pero no se bloquearía. Y luego, cuando el oficial hiciera su última ronda, iba a salir y colgarme. Tenía todo listo, preparado. Estaba sentado en mi litera y solo comencé a contemplarlo, viéndolo en mi cabeza, porque mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que todo lo que ves, como lo que te ves haciendo, muy probablemente lo vas a hacer. Si te ves haciéndolo, si lo visualizas y te ves haciéndolo, va a suceder. Entonces estaba imaginándome cómo se sentiría, cómo sería, y estaba listo. Me senté en mi litera y un par de lágrimas empezaron a rodar por mis ojos. Mi compañero de celda se durmió y dije, esto es todo. Pero inmediatamente algo sucedió dentro mío. Empecé a pensar en la gente. Empecé a pensar en mi hijo. Empecé a pensar en la vida. Y en ese momento dije, hombre, tiene que haber otra forma. Y esa fue literalmente la primera vez que decidí cambiar de opinión sobre algo que quería hacer. Pero sentía que algo dentro de mí simplemente no estaba convencido. Mi mente estaba limpia. Solo sentí dentro mío, tiene que haber otra salida. No sé de dónde vino eso en ese momento, pero te prometo, en ese mismo momento, escuché la voz de Dios en mi celda diciendo, pruébame. Y no era como espeluznante ni como en las películas, ni como que tuve que mirar hacia arriba e intentar descubrir de dónde venía esa voz. Había pasado de decir, ok, esto es lo que haré, a sentarme diciendo, espera, tiene que haber otra manera, y hasta escuchar la voz de Dios decir, pruébame. Es brutal lo que estamos escuchando. Yo no sé si por ahí tomamos dimensión porque hace rato que venimos escuchando este tipo de testimonios, pero básicamente un chico que creció en la calle, que creció delinquiendo, que asesinó a alguien y que fue condenado, había tomado la decisión de acabar con su vida, de suicidarse. Perdón si YouTube me censura o Facebook me censuran esa palabra, pero es el testimonio que estamos escuchando y yo creo que vale la pena ser frontales con estas cosas. Y en medio de eso, escucha la voz de Dios diciéndole, pruébame, en su celda, cuando tiene la decisión de terminar con todo. Y eso me anima mucho porque hay un versículo, ¿no?, que habla que si uno no predica, si no predicamos nosotros, las piedras lo harán, ¿no? Como que Dios de alguna u otra forma se va a encontrar con los perdidos. Mejor que nosotros estemos a su servicio y nos use a nosotros y no a unas rocas, ¿no? Pero en ese sentido me anima y me llena de fe. Sabía que era Dios. Era como,
dentro de mí. Simplemente lo sabía, una especie de conocimiento. No tuve que preguntarme quién era. Era como si supiera. Era como si esa voz fuera tan familiar. Simplemente la sabía. Y me trajo tanta libertad y alegría en ese momento. Al pensar en ello, puedo verlo. Puedo ver el día y puedo verme a mí mismo literalmente pasando de llorar a estar a punto de quitarme la vida, a escuchar la voz de Dios y sentirme inmediatamente amado. Y mis siguientes palabras fueron: ¿me quieres? ¿Me quieres? Dije, ¿quieres mi vida? Y justo después de eso, dije, la puedes tener. Simplemente empecé a hablar con Dios, a hablar con Jesús, como: ok, la puedes tener, puedes tener mi vida, puedes tenerla si la quieres. Y entonces empecé a hacer declaraciones, era como: vivo para ti, nunca te daré la espalda, nunca te daré la espalda, viviré para ti, como si de la nada empecé a decir esto, como si Él estuviera sentado justo ahí frente a mí. Dije, si quieres mi vida, puedes tener la mía. Dije, tú no me diste la espalda, no te daré la espalda, nunca te dejaré. Y dije eso por tal vez unos 10 minutos seguidos. Simplemente seguí diciendo lo mismo una y otra vez. Mis lágrimas se secaron, los sentimientos de quitarme la vida desaparecieron, y simplemente me senté ahí y comencé a alabar a Dios. Y lo siguiente que supe, era hora que era tiempo de salir, era de mañana y era hora de las duchas. Y entonces corrí al teléfono y llamé a mi mamá y le conté lo que acababa de suceder, y ella estaba regocijándose y alabando a Dios. Mi vida antes de Jesús carecía de alegría, porque mirando ese momento y la alegría que sentí al saber que Dios, el mismísimo Dios, no una figura religiosa, no me refiero a un sermón que se me vino a la mente, el único soberano Dios entró en la celda conmigo y dijo: pruébame. A mí, a un asesino, estando en prisión por asesinato. ¿Pensarías que alguien así merece morir? ¿Pensarías que la respuesta de Dios ante alguien que rompe su ley o comete algo así sería pasar de largo y elegir a otro que aparentemente sea más digno o un mejor candidato? Y me veo en ese entonces y no tenía preguntas. Al principio no cuestionaba ¿por qué yo? Esas preguntas llegaron un poco más tarde, pero en ese momento solo pensaba cosas como: eres tan bueno. El Dios al que iba a la iglesia a sentarme e intentar no dormirme mientras veía a todos orar, alabar y predicar sobre ti, como que realmente existes y eres realmente bueno. Me asombró que Él me quisiera y me sentí tan amado, y me di cuenta de que mi vida antes de Cristo no tenía amor verdadero. Puedo decir que no lo tenía porque ahora sé lo que es. Quizás tienes familia que te ama y hacen lo mejor que pueden. Pero estoy hablando de ese amor sin juicio, ese amor que toma tu lugar, ese amor que entiende dónde estás y sabe dónde estás. Mi vida antes de Cristo estaba llena de mucha ansiedad, estrés, comparación. Se me acaba de ocurrir una idea. Quiero que escriban en el chat mi vida antes de Cristo. Y pongan, para testimonio a los demás, para edificarnos unos a otros, y pongan cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Déjalo ahora en los comentarios. Me comparaba con la gente todo el tiempo porque en el vecindario en que crecí tienes estatus. El estatus lo es todo en el barrio. Tienes gente que es popular. Tienes gente que está haciendo el bien. Tienes quienes son atletas. Cada cual tiene su estatus y su círculo. Así que compararte es fácil y sencillo. Eso es lo que haces. Y tratas de ser mejor o andar con gente que está haciendo el bien. Así que durante mi vida sin Cristo, lidié con mucha comparación, no conforme con quién era. Ni siquiera sabía quién era. Pero en Cristo ahora, encontrándolo, o Él encontrándome ese día, aún sabiendo dónde estaba, se había revelado a mí. Dios mismo me estaba aceptando y me quería. Quería vivir la vida conmigo. Quería que yo fuera suyo. En ese momento,
Tiré por la borda todas las comparaciones. Porque, ¿por qué tendría que compararme con alguien más ahora, cuando Dios mismo dice que me acepta tal como soy? Esa parte de la aceptación es con la que más lucho, incluso ahora en Cristo. No es así con la comparación, pero amigo, la aceptación es el arma con que me ataca fuertemente el enemigo. Ahora lo sé, pero literalmente, el enemigo me atacaba con la aceptación. Literalmente plantaba pensamientos para decirme, sí, ahora eres salvo, pero aún vas a morir. Cosas como, tu vida no ha sido nada, aún así vas a morir. Dios solo te salvó para que puedas morir e ir al cielo. No vivirás demasiado de todas formas. No vas a tener una vida bendecida y aún tienes que pagar por lo que hiciste. Esa vergüenza, esa culpa y esa condena llegaron como un aluvión inmediatamente después de la salvación, porque comencé a pensar en todas las cosas que había hecho y lo que me tenía en prisión. Así que aún estaba en prisión y aún enfrentaba ese cargo. Pero ahora tenía a Jesús y tenía que enfrentar lo que había hecho tomando ahora la mano de Jesús. Y luché. Luché creyendo que su aceptación era completa. Luchaba creyendo que todas las emociones de culpa y vergüenza no eran reales porque se sentían reales. Esos sentimientos eran como, no importa cuánto Dios te ame, aún tienes que pagar. Y viví con eso casi todo mi tiempo en la cárcel. Pensé que Dios me había rescatado, pero aún necesitaba pagar algún tipo de restitución por mi vida. No podía vivir libre, no podía vivir libre en Él. Estaría sirviendo a Dios, alabándolo, amando a la gente, siendo un testigo para Él, y luego iría a mi celda y me golpearía, me castigaría en la cabeza con un martillo invisible, destruyendo mis pensamientos. Sabía que su amor era real porque lo siento en mi corazón. Desde aquel momento que todo sucedió, vivo ese momento todos los días. Puedo sentir su presencia conmigo. Sabía que estaba conmigo, pero cuando se trataba de estos pensamientos que tenía, nada de ello era suficiente. Era como si supiera, pero mis pensamientos decían algo diferente. Sabía que me había perdonado, pero mi mente me decía que no, que tenía que pagar. Sabía que aún quería utilizarme. Pero luego mis pensamientos eran como, solo hasta cierto límite, porque nadie como tú puede ser completamente útil. Oh, qué fuerte esto que está diciendo. Qué fuerte esto que está diciendo. Porque Dios nos perdona, ¿no? Pero aceptar ese perdón, eso es un proceso muy, muy intenso. Y literalmente me torturaba hasta el punto en que incluso estaba afectando mi cuerpo físico. Estaba bajo tanta vergüenza y culpa que mi cuerpo comenzó a reaccionar a eso. Me despertaba con dolores en mi cuerpo de la nada. Fui al hospital de la prisión, me hicieron radiografías, no pudieron encontrar nada. Era tan malo que todo mi esqueleto, desde como mi cara hasta mis hombros, brazos, dedos, piernas, rodillas, espinillas, dedos del pie, estaba en dolor. Ni siquiera podía caminar por la cárcel, ni podía ir a comer. A veces tenía que quedarme en mi cama. Tenía que conseguir que mi compañero de celda me pasara comida de la sala de comida porque el dolor era demasiado fuerte para caminar. Y cuando te lesionas en la prisión, eso no es algo bueno porque hay personas que se aprovechan de los lesionados. Tienes personas que están drogadas en la cárcel, tienes personas que están en pandillas y buscan a personas débiles de las que puedan aprovecharse. Así que si estás lesionado, no les importa si eres cristiano, no les importa si estás predicando en la iglesia o en la iglesia de la cárcel. No les importa porque si están en una pandilla o si están drogados, necesitan obtener su dosis, pagarle a alguien o hacer lo que tienen que hacer por su pandilla y van a elegir el objetivo más fácil. Entonces, andar caminando, cojeando y con muletas definitivamente me convertía en presa fácil. Así que a veces no salía a comer porque no quería convertirme en un blanco fácil. Literalmente lloraba hasta quedarme dormido. Era tanto el dolor que le gritaba a Dios. Cosas como, si me salvaste, ¿por qué estoy pasando por esto? Si realmente me amas como dices, ¿por qué esto no desaparece? Claro que ya estaba leyendo la Biblia, sumergiéndome en ella, y algunas cosas me venían a la mente en respuesta de mis preguntas a Dios, como cuando le dijo a Pablo cuánto tendría que sufrir por su nombre. Entonces me preguntaba, ¿estoy sufriendo por tu nombre? ¿Es esto lo que significa sufrir por tu nombre? Y Dios no respondía, estaba en silencio. Así que allí estaba.
aún atado a mi sentencia e intentando hablar a todos sobre Jesús. Sin embargo, esto me estaba pasando en el cuerpo, y Dios no me respondía. No oía su voz como antes, como cuando hablaba. Pensaba que me había dejado, porque en mi mente lo interpretaba así. Si algo me estaba pasando, Dios lo había hecho y no estaba allí. Si algo no se solucionaba, entonces me había abandonado. Esa era mi lectura de las cosas. Si algo malo está pasando o algo está mal, entonces Dios está ocupado haciendo otra cosa. Y permitió que sucediera. Y no quiere tener nada que ver con ello. Eso pensaba, porque todavía no tenía suficiente experiencia con él. Me estaba enseñando en ese momento. Así que me quejaba a Dios, lloraba, protestaba. Puede que hasta incluso lo haya insultado alguna vez. Todavía estaba madurando en él. Probablemente le dije algunas cosas a Dios que no debía. Y no recuerdo ni una vez que él respondiera. Estaba en silencio. No estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrado a él. Buenos días. ¿Cómo estás? Una especie de diálogo mientras leía su palabra, y él me hablaba constantemente, y sin esperarlo pasar por esto. No sentía nada, pero me di cuenta de algo que estaba sucediendo, sin que él hablara. Me di cuenta de que aún podía tener fe. Un día me encontré mirando hacia atrás, reviviendo lo sucedido, y todavía podía sentir la emoción de ese momento. Y comencé a notar que aún así no dejaba de perseguirlo. Comencé a cuestionarme si estaba tan molesto con Dios, y parecía que Dios se había ido, que me había salvado y se había ido a salvar a la persona siguiente. ¿Por qué no quería dejar de esforzarme para sentirlo? Comencé a preguntarme por qué aún estoy ayunando, orando, adorando a Dios, predicando, ministrando y guiando a las personas a Él. ¿Por qué continuar esforzándome al máximo? Y me di cuenta que en esos momentos cuando Él no hablaba, de alguna manera me enamoraba más de Él. Porque esos momentos cuando escucho su voz son divertidos, emocionantes, me llenaban de alegría. Pero cuando no hablaba, forjaba mi carácter. Realmente veía de qué estaba hecho en él. Me ayudaba a comprender si realmente estaba haciendo esto por él. Y así era. No era solo un momento de emoción o euforia, porque ahora mismo estoy pasándola mal. Incluso hoy en día, todavía tengo esas mismas complicaciones en mi cuerpo. El dolor ya no está, pero esa misma condición persiste. Ha mejorado desde entonces, pero sigue ahí. Avanzando rápidamente al día en que tuve que enfrentarme al juez por mi condena, recuerdo estar detenido en una sala de espera de la corte a la que llaman corral. Lo llaman así porque es como el lugar donde se junta a los animales antes de soltarlos. Así que estaba en el corral y le dije a Dios, Dios, te doy permiso de hacer conmigo lo que quieras. No quería mentir sobre lo que había sucedido. No quería mentir en mi camino de fe. No iba a inventar alguna historia de defensa propia, ni alterar lo que había pasado. Le dije a Dios que diría la verdad y que estaría bien con su decisión, y me sentenciaron a 20 años. Salí de la sala del tribunal, di mi pequeña declaración ante el juez, porque te preguntan si tienes algo que decir luego de dictarte la sentencia. Hice mi declaración y regresé a la cárcel. Había un pastor que estaba encarcelado. Raro, ¿verdad? Un pastor en prisión. Y cuando me vio regresar, sabía que había ido a la corte. Cuando me vio regresar, me preguntó, algo así como, ¿cuánto tiempo te dieron? ¿Cuánto? Porque en ese momento todos me conocían por servir al Señor. Me conocían por alabar a Dios. Me conocían por ser testigo de Jesús, incluso en toda la cárcel. Este pastor estaba en un piso totalmente distinto y sabía de mí y preguntó, ¿qué sucedió? Y le conté que había aceptado un acuerdo por 20 años, que había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Sentía que eso era lo que Dios quería que hiciera. Y me respondió, ¿estás seguro? Yo le dije, sí. Y le conté que estaba hablando con mi abogado por teléfono y me preguntó si quería aceptar el acuerdo de declaración de culpabilidad o ir a juicio.
Al principio le había dicho de ir a juicio porque había estado predicando y enseñando el Evangelio a la gente durante todos estos meses, y ahora era el momento de demostrar la fe, demostrar que creía en Dios. Y para mí, hacer eso era ir a juicio. Pero por alguna extraña razón, a mi abogado no le gustaba esa decisión. Decía, hombre, tú no puedes ir a juicio, no puedes ir a juicio. Yo no lo comprendía y le preguntaba, ¿por qué dices eso? Pero mi abogado insistía, por favor, hombre, simplemente no puedes ir a juicio. Tienes que aceptar este acuerdo, no puedes ir a juicio. Ahora, era raro porque los abogados, ellos no se involucran así, no dan su opinión personal. Así que con eso, él se estaba arriesgando al dar una opinión personal. Pero supongo que había algo en él tratando de convencerme. No sé si Dios lo estaba usando o no. En ese momento, él no era cristiano, pero lo que me dijo fue como, hombre, has sido testigo de la fe para mi vida. Y continuó, nunca presto atención a nadie cuando me dicen que le dieron su vida a Dios. Aquellos que están leyendo su Biblia y dicen que viven para Dios. Dijo, ni siquiera les hago caso. ¿Te puedes imaginar a cuántas personas atiendo que dicen eso? Y me decía, hay algo diferente en ti y en mi corazón siento el impulso de decírtelo. Y la verdad es que no sabía qué decir. Así que cuando hablé con mi mamá por teléfono le dije, mamá, ¿tú qué opinas? Ella dijo, lo que sientas que Dios te está diciendo, hijo, te apoyo. El abogado también quiso llamar a mi papá. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Era muy extraño. Este abogado arriesgaba todo para convencerme. Y sentí que no se trataba de dinero. Pude sentir que algo sucedía y que quizás debía prestar atención a lo que me estaba diciendo. Pero aún así dije, lo siento, pero voy a juicio. Confío en Dios y Dios hará todo a su manera. Colgué el teléfono, corrí a mi celda, me tiré en el piso y empecé a llorar. Y en el momento en que cerré los ojos, vi la imagen de un carnero. Cuando cerré mis ojos, supe exactamente lo que significaba, porque eso fue lo que pasó en la Biblia. Dios usó un carnero para que Abraham no tuviera que matar a su hijo, la clara imagen de Jesús siendo nuestro sustituto. Y Dios le dijo a Abraham, ahora sé que confías en mí. Y esas palabras resonaron en mi cabeza. Ahora sé que confías en mí. Así que corrí y regresé al teléfono tan rápido como pude y dije jadeando, mamá, llama al abogado, sé exactamente lo que Dios quiere que haga. Y ella preguntó, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Respondí algo como, sí, estoy bien, llámalos ahora. Así que ella llamó de nuevo y no tuvo respuesta. Yo estaba enloquecido y seguía diciendo, llámalo de nuevo, pero seguía sin atender. Insistí, mamá, por favor, vuelve a llamar, intenta otra vez. Entonces ella llamó de nuevo y esa vez el abogado contestó, señor Duggar, ¿es usted? Estoy saliendo de mi oficina ahora mismo. Y le dije algo como, escucha, ya sé exactamente lo que quiero hacer. He escuchado a Dios y no iré a juicio. He decidido aceptar el acuerdo por los 20 años. El abogado me preguntó, ¿estás seguro? Y respondí algo como, sí lo estoy seguro. He escuchado a Dios. Y el abogado respondió como, bueno, entonces, alabado sea Dios. Todo pasó muy rápido y estaba tan entusiasmado. Y yo le estaba contando todo esto al pastor que me preguntó, contándole por qué acepté el trato con la fiscalía, y él decía, oh, hombre, no tú no puedes hacer 20 años, no tú. Y por dentro yo pensaba, oye, hombre, no soy nadie especial, dejaré de preocuparme por esto, Dios tiene el control. Luego, este pastor salió de la habitación y las habitaciones tenían una especie de vidrio para ver hacia afuera. Y se detuvo cerca del vidrio y volvió a entrar. Al cabo de segundos, probablemente unos 5 segundos, entró de nuevo y dijo, el Señor acaba de decirme que te diga que solo vas a cumplir 10 años. Y sonreí y dije, alabado sea Dios, porque tú sabes, simplemente no quería llevarle la contra y esas cosas. Así que respondí, alabado sea Dios. Lo recibo entonces, alabado sea Dios. Gracias, hombre. Gracias. Así que volví. Y así fue, me sentenciaron a 20 años. Y llegó el día en que tenía que ir y donde iba a cumplir mi condena. Y había una señora caminando conmigo. Ella tenía mi papeleo en la mano y me miraba a mí y miraba los documentos. Me mira a mí y mira los documentos con una cara extraña. Hizo una mueca con la cabeza, chasqueó la lengua y luego dijo, ustedes jóvenes no respetan la vida. Y yo simplemente no dije nada. Solo seguí caminando. Pensé que era un poco grosero que lanzara un comentario así, pero conocía mi cargo. Sé de qué me declaré culpable, así que simplemente lo acepté. Y luego ella dice, ¿por qué es tan corta tu condena?
Si le quitaste la vida a alguien, ¿acaso acordaste delatar a alguien más? Ella era como realmente grosera, y la miré y dije, ¿a qué te refieres con que no es mucho tiempo? Dije, 20 años es mucho tiempo. Y ella respondió, no tienes 20 años. ¿Acaso no sabes cuánto tiempo tienes? Pero respondí, sí, 20 años. Y ella refunfuñó y dijo, no puedo mostrarte. Pero eso no es lo que dice aquí. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Tienes que mostrarme ese papel. No puede decir otra cosa. Así que ella reacomodó los papeles porque tenían el nombre de todos y sus cargos y todo eso. Cuando ella tomó el papel, mi nombre estaba como, quizás a esta distancia de la hoja. Lo dobló así. Luego tomó la mitad de abajo y la dobló también para que solo mostrara mi nombre. Decía Reinhard Dugger, decía mi cargo, asesinato en primer grado. Y entonces, en la esquina superior derecha, decía 10 años. Wow. Era una locura, Wow. pero no hice ningún comentario. Estaba al frente todavía en el centro de procesamiento. Todo esto pasaba en el centro de procesamiento. Y yo de camino hacia donde realmente cumpliré mi condena y vi a mi administradora de casos. Mi administradora de casos también era cristiana. Finalmente fue una bendición hablar con alguien en el sistema que es creyente. Así que estábamos compartiendo en la fe y ella está en la computadora. Dice, bueno, tengo que enviarte a algún lugar porque tienes un cargo. Es un cargo violento y un asesinato. Dijo, quiero enviarte a una de máxima seguridad, algo como una cárcel de máxima seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Así que miró alrededor de la computadora y yo también me acerqué para verla alrededor de la computadora y pregunté, ¿qué es lo que ves? Y dijo, bueno, tienes un cargo por asesinato, pero solo tienes 10 años. Y yo estaba como, eso mismo decía el papel de la señora y también lo dice en su sistema aquí. Así que pregunté, ¿hasta dónde llega el historial de tu computadora? Dijo, bueno, tiene datos desde el día que te enviaron. Y sorprendido volví a preguntar, ¿en serio dice 10 años? Sí, es lo que dice, es lo que está registrado. Porque cuando te sentencian en cualquier tribunal, tienes que firmar el papel de tu sentencia en el edificio. Ese día, frente al juez, firmas que estás de acuerdo con ella. Tienes que firmarlo tú mismo ahí. Y yo tenía mis papeles conmigo y se los mostré. Y ella dijo, bueno, no hay nada que pueda hacer. Yo insistí y pregunté, ¿entonces no puedes cambiar nada? Y ella estaba como, no, cambiar algo sería ilegal. Estaba literalmente tratando de que ella haga algo porque pensaba si esta condena menor es un error. No quiero vivir con una falsa esperanza. Ya sabes, yo prefería enfrentar la realidad en vez de vivir con falsas esperanzas. Así que no dejaba de insinuarle que hiciera algo. Y ella estaba como, quizás tu impresión tiene un error. Dijo, porque en el sistema lo que está aquí es lo que se introdujo ese día. Pero yo le mostraba, pero dime cómo imprimió esto. Esto fue redactado por alguien. Y simplemente empezamos a alabar a Dios. Lo dejamos así y simplemente empezamos a alabar a Dios. Claro que luego fui a una prisión. Fui a una de seguridad media alta en vez de un máxima seguridad. Una seguridad media alta es para personas que tienen cargos violentos, pero su condena es corta. Así que fui allí. Y se acercaba el momento de ver a mi administrador de casos personal. Y esta vez estaba preparado para decir, está bien, hombre, si eso dice en su sistema. Así que fui a ver a este administrador. Esta vez era un hombre. Fui a verlo y pasó lo mismo. Y mientras estaba reflexionando sobre lo que pasaba y le daba vueltas en mi cabeza, recordé, el predicador dijo que Dios le había dicho que serían 10 años. Así que ahora enfrentaba una pena calculada por sistema, que sería de 10 años, pero internamente sabía que debía ser 20. Ni siquiera podía disfrutar de la bendición, porque de nuevo, allí estaba la culpa, la vergüenza, la condena remordiéndome de nuevo y quitándome la bendiciéndome otra vez. Y seguía pensando en lo que hice. Y Él estaba mostrando su bondad conmigo, pero todo en lo que puedo pensar era que no lo merezco. Y que esto debía ser un error. No pensaba en que Dios estaba siendo fiel a su palabra, ni que estaba mostrándome el amor que prometió mostrarme. No estaba pensando en que todas las cosas que Dios estaba haciendo a través de mi vida eran una recompensa por mis nuevas obras. Nada de eso. Estaba pensando que esto no podía durar, porque alguien como yo no merecía esto. Pensaba, no mereces ser bendecido de esta manera. Aún tienes que pagar por lo que has hecho. Vivía con el miedo de
de que en cualquier momento me llamasen. Cada vez que nombraban mi nombre para entregarme el correo, creía que me llevarían a la corte porque habían cometido un error. La vez que me sentenciaron a 20 años, mi abogado me había dicho que me iba a intentar nuevamente en unos 6 o 7 años. Intentaría reabrir mi caso y ver si podía reducir mi sentencia. Así que vivía con ese temor, aterrado de que si mi abogado me llamaba, entonces se daría cuenta de que mi sentencia no era de 20 años, sino de 10, y podrían, digamos, recapacitar y decir, no, hombre, no vamos a reducir la sentencia de este tipo. Y así fue como aquello que temía me sobrevino. ¿No es eso lo que dijo Job? Un día, mientras estaba en el estudio bíblico, llamaron mi nombre, Reinhard Dugger, correo legal. Me paralicé. Fui a la oficina de correo legal y efectivamente era una carta de mi abogado. Podía imaginar fácilmente lo que era, pero la abrí y decía, felicitaciones, tu reconsideración ha sido aprobada. Volverás ante el juez para reconsiderar tu sentencia y para eso solo faltaban 3 días. Realmente no podía creerlo. Nuevamente comenzó a apoderarse de mí el miedo, la ansiedad, esta vergüenza, esta culpa, esta condena. Ni siquiera podía aceptar lo que Dios me ofrece gratuitamente. Pienso que Dios había hecho que descubrieran lo que había sucedido. Estaba ignorando quién era Dios. Fui a la corte y mientras estaba en el corral se acercó mi abogado y dijo, ¿cuánto tiempo te gustaría pedirle al juez que te devuelva? Dije, no sé, ¿tú qué piensas? Pero respondió, ¿cuál es tu fecha de liberación actual ahora mismo? Y yo no quería decírselo, es decir, podría haberle dicho, pero pensé, Señor, no quiero mentir. Así que simplemente intenté dilatar la situación. Solo hice un poco de tiempo y respondí, en tu papeleo, que es lo que dicen mis papeles en tu archivo, estaba comprando algo de tiempo. Eso es literalmente lo que hice, lo prometo. Y él dijo, ¿sabes qué? No importa, no te preocupes, déjalo. Y pensé, ok, gracias Dios por no tener que mentir. Gracias, Señor. El abogado entreabrió los labios y dijo, creo que deberíamos pedir 10 años. ¿A ti qué te parece? Y cuando dijo eso, una luz se encendió de nuevo. Me dije, esto tiene que ser Dios. No había opción, porque eran 10 años los que básicamente ya habían desaparecido del sistema. Y ya tengo documentos que dicen que mi fecha de liberación es después de cumplir una condena de 10 años. Así que si ellos entraran al tribunal y me redujeran 10 años de los 20 a los que fui condenado, cuando se imprimiera, iba a ser la misma hoja que ya tenía. Nada habría cambiado para mí. Yo ya estaba cumpliendo una condena de 10 años, así que inmediatamente dije, claro, hagámoslo. Yo extasiado y con esa alegría entré a la sala del tribunal, con mucha confianza en Dios y sintiendo todo ese amor de nuevo. Sentía que Dios se preocupaba nuevamente por mí. No era que no lo hiciera, yo tenía que entender en ese momento que Dios no estaba en mi contra, sino que estaba de mi lado. Las cosas con las que luchaba de mi pasado, que me eran difíciles de superar, no era Dios recordándomelas. Dios no estaba reteniendo cosas o guardando silencio para hacerme pagar por algo que hice. Solo necesitaba que crecer en Dios de ciertas maneras que Él sabe que me harán crecer. Así que en ese momento desbordaba de felicidad. Entré, me presenté ante el juez y me impactó porque Él dijo, te recuerdo. Dije, ¿cómo? Porque cuando les pregunto a las personas, ¿qué tienen que decir cuando los sentencio? Algunos me maldicen. Dijo, algunos no dicen nada. Y algunos simplemente se desmayan porque las condenas son muy largas. Y agregó, y tú habías recibido mucho tiempo, 20 años, pero lo que me dijiste se quedó conmigo, y yo ni siquiera recuerdo lo que había dicho. Pero él decía que le impactó y que nunca lo olvidaba, así que comenzó a hacerme preguntas, a decirme, háblame de por qué estás aquí hoy. Así que le conté. Luego, mi abogado entró, habló y el juez le dijo, ¿cuánto tiempo estábamos pensando en reconsiderar? Mi abogado dijo, 10 años, y el juez me miró, sonrió y dijo, ok, lo tienes. Fue así de rápido, algo así como, aquí tienes. Y luego añadió, creo en ti. Era como, wow, no podía creerlo. Me acerqué al estrado, firmé los nuevos documentos y decían que ahora tenía una condena de 10 años. Porque una reconsideración es un término que utilizan una vez que eres sentenciado por un tribunal. Entonces más adelante tienen opciones para apelar y tener una reconsideración del tiempo al que fuiste condenado.
Qué locura. Significa si estabas haciendo las cosas bien en la cárcel o si piensan que estás rehabilitado y tu vida ha cambiado y eres una mejor persona. El juez te permite presentarte para explicar por qué debería reconsiderar el tiempo que te dio y pueden otorgarte una nueva condena, ¿verdad? Y lo poderoso de eso es que es como una regla general no escrita. No es una regla, pero es como una regla de oro. Es una regla no escrita sobre la reconsideración. Claro que no pides una condena mayor a la que ya tienes. Por lo general, según el tiempo que tengas, te traen de vuelta justo antes de la mitad. Así que yo tenía 20 años y 10 años sería la mitad. Entonces fui y en ese momento habían pasado solo 6 años. Y nadie pediría más de esos 6 años porque el juez pensaría, ¿por qué querrías menos tiempo de tu condena del que ya cumpliste? Entonces pedir 10 años sería como estar intentando invalidar tu condena y podría parecerle al juez que no quieres cumplir el tiempo por tu crimen, como que solo quieres salir. Pedir 10 años y solo haber cumplido 6 sería como una pregunta irrespetuosa. Incluso pedir 6 años o menos lo era. Pero yo sabía que había sido obra de Dios. Dios lo hizo de tal manera que solo podía ser Él en todo. Y lo que yo no sabía en ese momento era que el juez dijo delante de mí en la sala, dijo, no sé si sabe, señor Duggar, pero tengo una carta delante de mí del fiscal. Y en ese momento yo estaba como hombre. ¿Qué está a punto de suceder ahora? Y el juez comenzó a leer. La nota era corta, pero básicamente esto es lo que decía. El fiscal escribió a mi abogado y al juez sin que yo supiera. Después de que fui condenado a 20 años hace 6 años, dijo, por favor acepten esta carta como una recomendación en nombre de Reinhard Duggar para que cuando venga a su reconsideración, reconsideren su tiempo. El fiscal, el que esa vez me había llamado asesino, diciendo que era una amenaza para la comunidad y queriendo que recibiera la máxima condena por mis pecados. El día que me sentenciaron, escribió una carta al juez para decir, creo en el cambio en la vida de este hombre. Ese fiscal me dejó perplejo. Dios es increíble. Y allí estaba yo, cumpliendo esta condena. Y Dios reconsideró el tiempo. Dios lo hizo, no el hombre. Aunque tuve que volver a la corte para hacerlo oficial, pero ya estaba escrito en el cielo. Y Dios lo hizo oficial antes de que incluso alguien más lo supiera. Dios ya lo había hecho. Y debido a la condena de 10 años y que ya llevaba 6 dentro, debido a todo el buen comportamiento que tuve, era considerado apto para volver a casa 8 meses después. Y volví a casa con 6 años y 8 meses de una condena de 20 por la inmensa gracia de Dios. Todo Dios, sin acuerdo por buen comportamiento, ni con libertad condicional. Realmente me negaron la libertad condicional. Pero al volver a casa, me di cuenta de que era ya momento de correr por Jesús aquí afuera. Quería conectar con la gente, unirme con la iglesia y estar ardiendo juntos en pasión por Dios, porque hombre, en prisión sí que se busca a Dios apasionadamente. La razón por la que Dios estaba extendiendo su nombre en la cárcel usando mi vida era por el fuego de Dios que había en ese lugar. Los oficiales venían en sus descansos solo para ver si estábamos teniendo estudio bíblico en ese momento y querían quedarse a escuchar. Querían ver si estábamos alabando a Dios en la celda y quedarse a escuchar. La gente no juega cuando se trata de Dios en prisión porque eso es realmente todo lo que tienes. Es una búsqueda apasionada. Así que yo estaba como, hombre, voy a salir aquí, conectar con la gente y unir esa pasión. Estaba muy ansioso. Pero entonces algo me sorprendió. Era difícil encontrar la pasión aquí fuera. Quiero decir, la gente ama a Dios y ves a la gente yendo a la iglesia. Pero recuerdo que fui a la iglesia y entiéndeme, todos estaban apasionados. Pero luego, después de la iglesia, todos vuelven a su vida normal y es como si estuvieran esperando que llegue el domingo de nuevo. Y yo acostumbrado a tener 3 servicios al día en fila, todos los días. Dios me tenía ministrando 3 veces al día, todos los días, durante años seguidos. Sé que teníamos tiempo para poder dedicarnos a eso, pero estaba acostumbrado a que la gente esté dispuesta y lista para ir con todo por Jesús, con hambre todo el tiempo. Y me encontré con esta realidad diferente y tuve que detenerme a pensar,
De acuerdo, Ray, tú estabas en otra situación donde tenías tiempo. Y ahora me doy cuenta de que no es que quizás la gente no esté encendida por Dios, sino que la vida misma les estaba ahogando el fuego porque están demasiado ocupados. Esto que dice es muy, pero muy interesante. De hecho, en uno de los testimonios que escuchamos algunas semanas atrás, había un iraní que nos contaba sobre cómo era buscar a Dios en Irán o en países donde uno es perseguido, donde la iglesia está secreta y escondida. Pueden verlo en el canal de YouTube en algún otro, en uno de los testimonios que hemos estado publicando el último mes. Y acá él plantea algo parecido. En prisión teníamos 3 cultos diarios, ¿no? Y estábamos encendidos en pasión. Y cuando yo salí afuera me encontré con esta realidad de que el culto está el domingo y de que después la gente va a su casa a comer y como que Dios está adecuado a la rutina en lugar de ser algo constante en la vida. Que esa no es la ideal, esa no es la situación. Lo ideal es que podamos conectar con Dios a diario y que tengamos como esa comunión lunes, martes, miércoles, toda la semana y no solamente el día de culto, ¿no? El día de reunión. Es muy, muy interesante poder escuchar las sensaciones y perspectivas de alguien que viene de un espacio tan diferente por ahí al nuestro, ¿no? E incluso en mi propia vida empecé a ver que conseguí un trabajo, me casé y alabado sea Dios. Tuve un hijo y ahora yo también estoy ocupado. Y es como los hábitos y las cosas que estaba haciendo por Dios. No disminuyeron, pero no fueron lo que pensaba. Mi ritmo cambió, era un poco más lento. Mis oraciones pasaron de las 5 a.m. a las 7:30 porque ya no puedo levantarme tan temprano porque ahora tenía que ir a trabajar. Y me empezó a frustrar espiritualmente porque claro que no olvidaba todo lo sucedido y todavía tenía este deseo y este hambre. Pero la vida está sucediendo ahora y estoy tratando de averiguar. ¿Cómo hago para mantener este fuego ardiendo mientras la vida sucede? ¿Cómo sigo esforzándome al máximo por Dios cuando tengo otras decisiones que tomar? Y ahora tengo que elegir entre Dios y el resto de mi vida. Son situaciones difíciles. Pasé por una temporada en la que sentía que estaba como tratando de encender una chispa. Ya no tenía una llama. Era como estar intentando encender una chispa entre Dios y yo. Continuábamos golpeando e intentando encenderla. Todavía podía sentir su presencia y la fricción para hacer de esa chispa una llama es constante, pero es solo una chispa. Y tenía que encontrar una manera de seguir ardiendo. Sé que una cosa que nunca quise que fuera mi testimonio, y sé que algunas personas pueden tener esto, y glorificado sea Dios en sus vidas también. Pero para mí personalmente, como antes de estar en Cristo, nunca quise que mi testimonio fuera de cierta manera. Y en Cristo sucede lo mismo. No quiero que mi testimonio sea que ya no estoy encendido por Dios, que lo mío era religiosidad carcelaria, así lo llaman. Por cierto, tengo familiares que me lo dicen en mi cara. Vamos a ver qué tan fuerte corres tras Dios ahora. Tengo amigos que me miraban como si fuera cuestión de tiempo para que yo abandonara mi fe. Y fueron esas cosas las que me motivaron a decir, no, Dios es demasiado real para lo que ellos creen. No se trata ni siquiera de mí. Y hubieron ciertas cosas que aprendí como que Dios nos da la vida. Tenemos una vida para vivir incluso tras las rejas de la prisión. Tenemos una vida. Tienes trabajos allí. Tienes la escuela. Una escuela de verdad. Tienes la universidad. Puedes ir a la universidad. A universidades de verdad. Puedes inscribirte. Y si te aceptan, entonces estás en la universidad. Tienes familia a la que aún debes cuidar. Porque la mayoría de las personas, cuando son encarceladas, todavía tienen que proveer para su familia tras las rejas. Tienen que trabajar y enviar el dinero a casa porque la familia lo necesita. Pero aquí afuera hay más distracciones. Así que tuve que aprender. Distracciones. Esa es la misma palabra que usaban los cristianos que venían de Irán, ¿no? Como en este lado del mundo estamos llenos de distracciones. Estamos tan distraídos en tantas cosas que por ahí nos olvidamos del día a día, ¿no? Es como la parábola del sembrador, cuando la semilla cayó al costado del camino y crecieron los espinos y la ahogaron, ¿no? Es ese afán de la vida con el que todos luchamos de una u otra manera, ¿no? Aprender que no se trataba de mí, reaprender que yo no encendí esta llama. Así que tuve que decirme, no vuelvas a ese espacio de avergonzarte, de sentirte culpable y condenado. No hagas eso, y no quería sentirme así de nuevo. Una vez que Dios me liberó de eso, estaba determinado a nunca entrar en ese espacio de nuevo en mi mente. Voy a creer en Dios por quien Él dice que es en mi vida, y literalmente no tiene nada que ver conmigo.
Él me eligió. Él comenzó el fuego y es como si yo fuera la cerilla. La fe fue la caja de fósforos y Él encendió la llama, porque si Él no presenta la llama, solo vas a seguir golpeando. Él es la llama y ahora yo estoy en llamas por Dios. Así que tuve que darme cuenta de que mi fuego no se basaba en las cosas que estaba haciendo y cuánto tiempo estaba dedicando. Era porque Él era la llama que me acompañaba en esos momentos. Entendí que mi vida es ministerio. En mi vida también está Dios. Así que cuando conduzco, cuando estoy en un tren, si estoy en un autobús, cuando estoy en el trabajo, sentado frente a la computadora, en una tienda de comestibles, simplemente involucro a Dios. No siento que le esté robando tiempo a Dios porque esté haciendo algo más. Solo lo involucro en ello. Tú estás en ello. Y cuando Él está en ello, la llama puede prender. Y dije, gracias, Señor, gracias. Entendí, lo tengo. Así que dejé de pensar que tenía que actuar. Dejé de pensar que tenía que demostrarle a Dios que podía poner todo este esfuerzo y complacerlo. Y volví al principio de nuestra historia, cuando dije, tiene que haber otra forma. No dije, tiene que haber un Jesús allá afuera. No dije, Dios, si estás allá afuera. Simplemente había dicho, tiene que haber otra manera. Y entonces Él respondió, pruébame, porque Él dijo, Él es el camino. Así que acomodé mi mente. Dije, está bien, Dios, tú eres el camino. Ahí hay un truco interesante. En inglés, camino se dice way, ¿no? Entonces Él lo que está diciendo en el original es, it has to be another way, ¿no? Tiene que haber otro camino, ¿no? Y Jesús le dice, probame a mí porque yo soy el camino. Entonces, cuando Él decía, tiene que haber otro camino, resulta que se encontró con un Dios que era el camino en sí mismo. Tú diriges el camino. Sigue encendiendo esa pasión. Has sido fiel en hacerlo. ¿He tenido momentos difíciles? Por supuesto. Ha habido momentos en los que me rechazaron en trabajos. Imagina, he ayunado por trabajos. Trabajos que ya sabes, piensas que son ideales para la familia. Y aún orando y ayunando, miran mi solicitud y dicen, lo siento, no contratamos a delincuentes. Y mi reacción era como, Dios, yo ayuné, oré, te busqué realmente, rechacé buena comida. Han habido tiempos difíciles. De hecho, me contrataron en Walmart y trabajé por unos 4 días. Aún estaban procesando mi documentación. Y luego, cuando mi documentación se procesó, me despidieron porque salió que era un delincuente, pero ya me habían contratado. Pude haber mirado a Dios y decir, otra vez lo mismo, Dios, me estás causando problemas de nuevo. ¿Quieres que pague por algo de nuevo, Dios? ¿Qué hice ahora? Pero dije, ¿sabes qué dijo Dios? Pruébame, Él es el camino. Así que dije, ¿sabes qué? Es cierto, Dios. Tú eres el camino. Si esto no se concretó, no voy a intentar solo animarme diciendo, oh, Dios debe tener algo mejor preparado, ¿verdad? No, enfrenté la realidad y esto no funcionó. Y porque soy tu hijo, puede que tengas algo mejor. Pero esto no resultó, no se hizo realidad, porque tú no querías que así fuera. Y no puedo saber, no sé qué tienes preparado para mí, pero no es eso, porque Dios, te he puesto al mando de mis caminos, y porque te los entregué. Esto es simplemente algo más que sucede, y si hay algo mejor, alabado sea Dios. Y si es algo, ya sabes, que yo no considere mejor, alabado seas también. Para ser honesto, Walmart podría haber sido mejor que otra oportunidad, pero solo porque una oportunidad diferente no parezca la mejor. Preferiría tener la que Dios dice que debo tener, porque con Él eso es lo que la hace mejor. Así que estaba bien. Tuve que caminar al trabajo muchas veces durante 1 hora, caminando en la nieve. Una vez se me despegó la suela del zapato. Veía cómo la gente pasaba manejando por mi lado y sentía como, hombre, tú sabes que estoy cerca de tu vecindario también. Y pensaba que alguien iba a verme y reconocerme. Alguien me vería caminar en la nieve. No negaré que fue un poco vergonzoso, pero de nuevo me paré derecho y dije, Dios, tú controlas mis caminos. Caminé al trabajo por, diría yo, 4 o 5 meses de corrido, en la nieve, en el frío, en la lluvia. Un día llovía tan fuerte que tuve que llamar a mis padres para que me trajeran un cambio de ropa cuando llegué al trabajo. A veces todavía puedes sufrir incluso cuando sirves al Señor.
Pero entendí que no iba a retroceder. Recuerdo el voto que le hice. Dije, nunca te dejaré. Y lo dije en serio, porque si Dios se había vuelto Dios para mí y me había salvado de la forma en que lo hizo, ¿a dónde podría ir? Y ahora, viviendo para Tremendo eso, tremendo. el Señor, llevo 6 años en casa ahora. Creo que he estado en casa más tiempo del que estuve encerrado. Así que ahora, ese tiempo pasado es como si se hubiera borrado. Ahora puedo mirar atrás y decir, cumplí mi condena. He estado en casa más días de los que estuve dentro, y Dios ha seguido siendo fiel cada instante. Me he dado cuenta de que cuando tienes un llamado y es Dios quien llama, no importa lo que los demás tengan que decir. Es su voz la que importa. A veces todavía pienso y digo que alguien perdió su vida para que yo pudiera ser salvado. Ciertamente va más allá de mi comprensión, pero realmente no es algo que tenga que entender. Estoy aquí y sucedió. Lo acepto y oro por todos con quienes me he cruzado. Oro y tengo claro que Dios me llamó. El por qué me llamó todavía se está revelando, pero puedo estar seguro de que no me ha abandonado. Él aún me está utilizando y puedo decir que soy bendecido. Luché mucho con llamarme a mí mismo bendecido porque no me sentía así. Me sentía como un asesino. Para ser honesto, aunque sé que Él me salvó, todavía me sentía como un criminal. Todavía me sentía como un asesino. Porque aunque su presencia era real, lo que hice también se sentía real. Y aún estaba como viviendo con ello. Hay preguntas que se quedarán sin respuesta sobre por qué. Pero una pregunta que sí se respondió fue cuando dije que tenía que haber otra manera. Y así era. Era Él. Era Jesús. Cuando Él dijo, pruébame. Literalmente hago eso todos los días. Hombre, durante los últimos 6 años, simplemente he estado probándolo. Simplemente he estado probándolo. Y no dejo que los buenos tiempos me hagan olvidar que todos los días Él quiere que lo pruebe, porque hay algo nuevo todos los días que Él quiere mostrarme acerca de Él. Así que no permito que los buenos días me hagan sentir como si hubiera llegado. Me regocijo, estoy contento, pero me aseguro de seguir buscándolo diligentemente y probándolo. ¿Qué tienes preparado Dios hoy para mí? Y no dejo que lo desalentador, no dejo que los malos días me desanimen más ni me hagan sentir que Él me ha dejado, porque Él sigue diciendo, pruébame también en medio de eso. Así que mi vida antes de Jesús no se parece en nada a lo que es ahora. Su presencia ha sido todo para mí. Y me di cuenta de que una vez que entró en mi vida, mi identidad cambió. Tuve que aceptar de verdad que la gente intentaría recordarme quién fui. Pero tuve que comprender que cuando te conviertes en una nueva criatura en Jesús, eso es real. Y así es como vivo mi vida. Vivo mi vida basada en esa verdad, en esa palabra. Todos los días vivo y me sostengo en esa palabra. Pie izquierdo y pie derecho en pruébame. Ahora, Reynard, ¿has tenido la oportunidad de compartir un momento con la familia de la persona que perdió la vida? Ese ha sido un deseo mío, pero la respuesta es no. Si la familia de esta persona está viendo en este momento, y tal vez sus amigos estuvieran viendo en este momento, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías si supieras que están viendo en este momento? De saber que están viendo, les diría que entiendo que probablemente no quieran escuchar esto y que probablemente la razón por que lo vieron fue porque Dios en su voluntad quiso que así fuera. Pero aún así, les pediría, los animaría a no estar enojados con Dios. No te enfades con Él. No estén enfadados con Dios. Dios tiene planes que están por encima de los nuestros. Y sé que en este momento verme a mí, a la persona que es responsable de quitar la vida a alguien a quien amabas, es lo último que pensabas que tendrías que enfrentar. Y créeme, no voy a quedarme aquí intentando hacerte sentir mejor
o tratar de apaciguar el profundo enojo o tristeza que sientas o que puedas tener, porque claro que tienes derecho a sentirte así. Tienes derecho a estar molesto y a estar angustiado, a estar enfurecido. Así que por favor créeme cuando digo que sé que mis disculpas no son suficientes y que lamento profundamente la mala decisión que tomé aquel día. Quiero que sepas que no fue porque tenía odio en mi corazón hacia él, ni tampoco lo hice por resentimiento. No había nada en mí que quisiera que él muriera en particular. Fue una mala decisión que tomé en ese momento. Y si trae algún tipo de consuelo, aunque sea un poco, diría que lo lamento profundamente y desearía que nunca hubiera pasado. Pero también creo que Dios tenía un plan, incluso en esa situación. Y si puedes, te pido que me escuches un momento más. Porque cuando dije, es difícil para mí entender por qué soy salvo. El hecho de que alguien perdiera la vida por mí, como dije antes, me recuerda inmediatamente a la historia de la salvación. Me recuerda cómo Cristo murió para que fuéramos salvados. Y sé que puede ser difícil oírlo viniendo de mí, pero sin importar de quién provenga, que Él diera su vida por nosotros sigue siendo verdad. Y de alguna manera pienso que su partida también puede ser de salvación para muchos. Y que Dios ha trabajado y está dispuesto a seguir trabajando a través de su vida conectada con la mía. No voy a negar el dolor que una situación como esta puede provocar. Pero entiendo que Dios en su bondad ha transformado esta situación traumática en un testimonio. Y Dios está usando su vida, así como lo hace con la historia de la salvación, para que muchas personas puedan llegar a Cristo y ser salvos gracias a este testimonio. En último lugar, también quiero que sepas que desde lo más profundo de mi corazón, mi oración siempre ha sido que en su ausencia Dios esté presente para tu familia. Y creo con todo mi corazón que así será y que continuará siendo así. Que Dios estará siempre con tu familia de una manera especial. Oro para que la salvación alcance tu casa y que la presencia del Señor descanse contigo y esté contigo y que tu casa será salvada. Así que cuando pienses en tu ser querido, oro para que la alegría de la salvación esté ligada a ello. Oro para que puedas recibirlo. Reynard, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es mi compañero de celda. Jesús es mi compañero de cuarto. Un compañero de celda es alguien en quien tienes que confiar inmediatamente, porque son solo ustedes dos, ¿verdad? Puede que no lo conozcas en nada, pero ahora viven juntos. Así fue desde el primer momento. Cuando lo conocí no sabía nada de él, pero mi reacción fue, ok, estás aquí. Y vivimos esta vida juntos. Él es mi compañero de cuarto. Compartimos todo juntos. Nos cuidamos el uno al otro. Y sí, él vive conmigo y yo vivo con él. Reynard, ¿alguna última palabra para las personas que están viendo tu testimonio ahora mismo? Yo diría, pruébalo. Si esa palabra, pruébame, funcionó para mí, sé que trascenderá y funcionará para ti. Y lo que significa darle una oportunidad es simplemente permitirle ser quien dijo que sería. Escucha, siempre habrá circunstancias, situaciones, todos pasamos cosas. Pero algo sobre Dios, algo sobre Jesús, es que Él es la respuesta. Cuando digo que tiene que haber otra manera, si estás pensando en otra manera, es Jesús. Él es ese camino. Si necesitas salir de algo, si estás lograr algo, si necesitas que lo que sea que esté pasando en tu vida vaya bien, que se arregle. Si necesitas salvación, te aliento a que escuches. Él es el único camino. Haz la prueba, porque Él se probará a sí mismo. Dale una oportunidad para hacerlo. Wow.
Me parece increíble realmente el testimonio que acabamos de escuchar, de los más fuertes que hemos escuchado en el canal. ¿Sabés que quien era mi pastor de jóvenes solía decir algo como un desafío, ¿no? Cuando éramos jóvenes o adolescentes, él decía: llegá esta noche a tu casa, cerrá la puerta y decirle: Dios, si sos real, quiero que te pruebes, quiero que te muestres en mi vida, ¿no? Y decía que Dios nunca iba a fallar a la prueba, que nunca iba a fallar un corazón sincero que lo buscara. Y la verdad es que me impactó muchísimo este testimonio porque creo y siento en mi corazón que hay personas que están viendo esto que sienten que no tienen solución o que no hay salvación posible, que se sienten muy mal por lo que han hecho o muy mal por donde han estado, por las cosas que han dicho, y sienten realmente que no tienen perdón. Y realmente creo que este muchacho nos ha dado testimonio de que Dios está ahí, no para juzgarnos, sino para darnos misericordia. Para no traer juicio, sino para traer perdón, ¿no? Entonces, mientras veía eso, pensaba en que Jesús ya nos perdonó y que hay que entender eso en nuestra mente. Porque muchas veces el problema no es que Él no nos haya dado su perdón, sino que nosotros luchamos para aceptarlo. Que a nosotros nos cuesta verdaderamente que Él, de aceptar que Él es así de bueno. Aceptar que a pesar de donde hayamos estado, lo que hayamos dicho, lo que sea que hayamos hecho, Él igual nos está perdonando. Y si alguien que cometió algo tan terrible como lo que acaba de cometer este hombre pudo encontrar esa paz y ese perdón en Dios, bueno, todos podemos hacerlo definitivamente. Como decía Pablo, ¿no? Yo soy el peor de los pecadores y encontré salvación. Todos los demás también la pueden encontrar. Gracias a Melvin por hacerse miembro acá en YouTube. Gracias a todos por haberse conectado. Bendiciones para Puerto Rico, Colombia. Quiero hacer una breve aclaración. No estamos pidiendo dinero por ninguna forma. Si les llega un mensaje con un formulario, alguien usando nuestra foto, si no es la página oficial de Facebook, de YouTube, si no tiene 1 millón de seguidores en Facebook, 1 millón de seguidores en YouTube, si no tiene 1 millón de seguidores en TikTok, gente, no soy yo. ¿Ok? Siempre que a alguien les llegue un mensaje, entren al perfil y chequeen. Es el canal de Davi, es el canal oficial de Davi, es la página oficial de Davi, porque yo nunca voy a mandarles un formulario privado para que ustedes me den dinero. Eso son estafas y tienen que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Sí? Nosotros, por supuesto, que aceptamos donaciones. Acá ahora mismo está corriendo el link donde pueden ir a apoyarnos monetariamente por PayPal o aquí mismo en YouTube. No en Facebook, pero sí en YouTube pueden comprarnos un super gracias, un super thanks, un sticker para apoyar nuestro trabajo. Como saben, todos estos equipos, el traducir, el editar el video cuesta tiempo, cuesta trabajo y dinero. Entonces, Dios nos provee muchas veces a través de las donaciones de ustedes y por supuesto que aceptamos eso, pero de ninguna manera yo les voy a escribir al privado pidiéndoles plata. Eso no va a pasar, ¿sí? Quiero hacer la aclaración ahora, aprovechar eso. Y si el testimonio les fue de bendición, yo quiero que agarren esto ahora mismo y lo compartan con alguien. Que se lo envíen a alguien, que se lo envíen a algún hijo, a algún familiar, a alguien que esté atravesando una situación en la que le cueste perdonarse o que esté pasando algo parecido a lo que ha pasado a este muchacho. Bueno, de verdad, háganlo porque creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimo a alguien. Les quiero mandar un abrazo a Sergio, que está en Santa Cruz, Bolivia, a Ezequiel, que me lo crucé ayer, Jonathan de Costa Rica, bueno, a todos los que se han estado conectando, gracias por estar, gracias por apoyar. Generalmente hacemos transmisiones en directo los días jueves, pero esta semana tuvimos que cambiar el calendario y le hemos hecho hoy. Le hemos hecho día martes, así que por favor, para que la gente que no se haya enterado, compártanlo, coméntenlo, denle al botón me gusta para que llegue a más y más personas que por ahí, viste, están medias despistadas con este cambio de horario. Muchísimas gracias por estar del otro lado nuevamente. Que el Señor los bendiga muchísimo. Este sábado hay nuevo video en el canal de YouTube. Estén atentos a eso y nos vemos la semana que viene en una nueva transmisión en vivo. Dios me los bendiga.